Hola amigos, espero que estén bien. En este video les vamos a hablar acerca de los temas definición de función, composición de funciones, funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, respectivamente. El equipo está conformado por Uriel Romeo, Francisco Samuel, Luis Antonio y Víctor. Definición de función. El concepto de función matemática o simplemente función es sin duda el más importante y utilizado en matemáticas y en las demás ramas de la ciencia. Muchas mentes brillantes han dedicado enormes esfuerzos durante siglos para que tuviera una definición consistente y precisa, desde los tiempos de Galileo, que fue uno de los primeros en usarlo, aunque no de la forma en que se conoce actualmente, pasando por Isaac Newton y Leibniz, que fue el primero que en 1673 usó la palabra función para referirse a la relación de dependencia de dos variables o cantidades. Euler, que le dio su formulación moderna, y igual a f de x. Cauchy, Dirichlet y Gauss, las mejores mentes de la historia de la humanidad, le dedicaron su atención y sus desvelos. Por función se entiende una relación entre dos magnitudes o variables, x y y, definida de modo que a cada valor de la primera x le corresponde un único valor de la segunda y. En el siguiente ejemplo veremos que a cada x le sumaremos un 1. Por ejemplo, menos 2 más 1 sería igual a menos 1. Menos 1 más 1 sería igual a 0. 0 más 1 sería igual a 1. Y 1 más 1 sería igual a 2. Y como podemos ver, solo le corresponde un único valor de y a cada x. La función acostumbra a representarse mediante la fórmula y igual a f de x. F simboliza el conjunto de operaciones que deben realizarse a partir de cada valor particular de x para obtener el valor correspondiente de y. X, variable independiente, y el conjunto de valores que toman constituyen el dominio de la función. Y recibe el nombre de variable dependiente y sus valores obtenidos a partir de los de x forman el recorrido de la función. En el siguiente ejemplo vemos que y es igual a 5x más 3 y puede ser representada de las diferentes maneras. X puede tomar estos diferentes valores y puede ser sustituido en la función. Por ejemplo, menos 4 se puede sustituir en la función haciendo la siguiente operación. 5x por menos 4 más 3 daría un resultado de 17. Y menos 3 sustituido en la función sería 5 por menos 3 más 3 daría un valor de menos 12. Así sucesivamente, tomando los valores que ya le hemos puesto en x. Y podemos ver las diferentes formas que pueden ser representadas. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser el siguiente. Un alumno necesita sacar 5 fotocopias para un trabajo de la escuela. Si cada fotocopia cuesta 2 pesos mexicanos, ¿cuánto pagará por todas las fotocopias? Y bien, podemos ver aquí todos los valores que representan x. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vemos el respectivo precio por cada uno de ellos. 1 le toca el 2, el 2 le toca el 4, el 3 le toca el 5, el 6, y el 4 le toca el 8 y el 5 le toca el 10. Entonces podemos ver que al chico le toca pagar 10 pesos por las 5 fotocopias que pidió. Tema de composición de funciones. Bueno, aquí tenemos la definición de lo que sería una composición de función, ¿no? Bueno, en pocas palabras les puedo decir que una composición de funciones es la unión de dos funciones distintas, ¿no? Dando origen a una nueva función, pero esta nueva función pues se derivan de estas dos que tenemos, ¿no? Es como evaluar una función dentro de otra, ¿sale? Entonces, la forma en cómo se denota es la que tenemos aquí en la parte inferior de la pantalla y se lee f composición de g, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo fácil y sencillo, ¿no? Tenemos dos funciones, f y g. Tenemos f con este valor y g con estos valores, ¿no? Bueno,
Para hacer una composición de función basta con escribir la función f, pero en vez de la x vamos a agregar dos paréntesis, ¿no? Aquí va a ser la parte donde vamos a introducir la función g. Entonces, como tenemos dos x, es que hay dos espacios aquí con paréntesis. Y ahí pues se va a introducir la función g. Entonces, haciendo las operaciones, nos sale como resultado este que tenemos aquí. Es fácil. El ejemplo 2 es lo mismo, casi. Más que ahora tiene diferentes valores f y g. Pero para hacer la composición es tomar la función f, escribirla tal y como está, pero en vez de x poner dos paréntesis, como les dije anteriormente, y poner el valor de g dentro de esos paréntesis, dando como resultado esta composición. De estas dos funciones sale esta nueva función. Bueno, un ejemplo de la vida cotidiana sería cuando se toman dos transportes para llegar a un cierto lugar. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? de que dice de tu casa a la estación de autobuses y de la estación de autobuses a tu destino, ¿no? La casa va a ser el punto de partida, la estación de autobuses el punto central y Huatulco el punto de destino, según mi ejemplo. Dice, con el carro F te trasladas de tu casa a la estación de autobuses y con el carro G te trasladas de la estación de autobuses a tu destino. Matemáticamente sería así. El dominio de F sería tu casa, el rango de F y el dominio de G sería la estación de autobuses y el rango de G sería tu destino. Por lo tanto, se evalúa F en el rango de G. F o G de es igual a F composición de G. Vamos a hablar ahora sobre las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Para esto comenzaremos con la función inyectiva. La función inyectiva f es inyectiva si cada elemento del conjunto final y tiene un único elemento del conjunto inicial x al que se corresponde. Es decir, cada elemento del conjunto y debe estar relacionado con un elemento del conjunto x, aunque no es necesario que todos los elementos del conjunto y estén relacionados, pero no pueden tener dos elementos x cada elemento del conjunto y. Podemos ver este ejemplo donde vamos a utilizar la función de la condición si f de x a es igual a f de x entonces a f de x b, entonces cumple con la condición. Ponemos con la 4x más 1, resolvemos, nos damos cuenta que es inyectiva gracias a la condición y pasamos a graficar también, en donde podemos observar que cada elemento de y solamente puede contener un elemento de x. Un ejemplo en la vida cotidiana es cuando se conectan los cables a un amplificador. Vemos que no todos los cables necesitan estar conectados, sin embargo hay algunos sí se conectan y no puede conectarse uno encima de otro, ya que esto no es posible. Aquí claramente vemos un ejemplo de una función inyectiva. Pasamos entonces con la función sobreyectiva, que es algo contrario a la función anterior. Dice que una función f es sobreyectiva si todo elemento del conjunto final y tiene al menos un elemento del conjunto inicial x que le corresponde. Para este caso, todos los elementos de y sí tienen que corresponderse con los elementos del conjunto x. Una gráfica que podemos visualizar es la de x cúbica más x cuadrada, que cumple con la condición de que para cada elemento de y existe al menos un elemento de x, tal que f de x es igual a y. En esta gráfica podemos observar que para cada elemento de y tiene que contener un elemento de x, pero todos los elementos de y tienen que contenerlo, y podemos observar aquí que esta gráfica representa todos los números reales, por lo tanto la función es sobreyectiva.
Un ejemplo clásico es el de cuando vamos a la tiendita de la esquina y observamos los productos, nos damos cuenta de que para cada producto existe un único código de barra con el que es identificado. Vamos, observamos los productos y al verificar su código de barra, pues hay un código de barra para un producto. No pueden haber dos productos diferentes con el mismo código de barra. Es un ejemplo que podemos observar en la vida cotidiana. Pasamos a la función biyectiva. Y la función biyectiva no es más que se cumpla. Bueno, la función biyectiva es biyectiva si se cumple tanto la inyectiva como la función sobreyectiva. Pasaremos la gráfica en la que tenemos la función f de x igual a 5x. Verificamos que sea biyectiva con la condición que ya conocemos. Verificamos que sea biyectiva, y para que sea sobreyectiva también nos fijaremos en la gráfica que corresponda a todos los números reales. Por lo tanto, es biyectiva también la función. Un ejemplo en la vida cotidiana pues es el de el conector RJ45. Todos los cables tienen que ir conectados en cada uno de los pines. No pueden ir encimados unos con otros y no puede quedar algún pin sin que sea conectado por algún cablecito. Cada uno de los cablecitos llamaremos a este un conjunto X y a los pines un conjunto Y. Cada uno del elemento del conjunto Y tiene que estar relacionado con un solo elemento del conjunto X. Y este sería un ejemplo de la vida cotidiana de una función biyectiva.